Bien, estamos grabando. Ahora sí. En la sala de espera. Bueno, vamos a meternos ahora con, vamos a presentar específicamente el TP4, pero en realidad forman un bloque, el trabajo práctico número 4 y el trabajo práctico número 5, también podrían perfectamente ser un único trabajo práctico, digamos, conceptualmente están en la misma línea, en el mismo orden, ¿sí? Pero bueno, nada, por una cuestión de prolijidad los tenemos separados como en dos TPs distintos, ¿sí? Algunos comentarios así muy generales primero y después me meto con el detalle ya de la clase en sí misma. El TP4 es un TP, si ustedes quieren, que se parece un poco a un trabajo práctico más tradicional de las materias de la facultad, en el sentido que son una serie de consignas, una serie de problemas, digamos, a resolver, de ejercicios a resolver, ¿sí? Por eso digo que se parece un poco a las clásicas guías de TP de las materias de la facu, ¿no? Este trabajo práctico número 4 no se entrega, ¿sí? Lo hacen ustedes, por supuesto nos pueden consultar, obviamente, ¿no? En las instancias de tutoría, en los momentos de intercambio de la clase, o usando el foro de la materia, digamos, pueden hacer todas las consultas que tengan ganas, obviamente, y va a haber algunos espacios, por ejemplo, en la próxima clase, para poner alguna puesta en común de algunos de los ejercicios, así que eso no es que van a estar solos para hacerlo, pero no es un TP que se entregue, ¿sí? El último punto, el último de las consignas, el último de los ejercicios, digamos, del TP4, los invita a pensar en una situación que los convoque desde sus propias disciplinas o de sus propios intereses, y de alguna manera ese último punto es el que empalma con el TP5, en el que ustedes van a tener que desarrollar una situación por su cuenta y modelarla. Entonces, por eso digo que están como un poco unidos conceptualmente estos dos temas. Entonces ahora me voy a meter más concretamente en lo que tiene que ver con este tema. Nos metemos en la parte de la materia a la que nosotros llamamos normalmente modelado, ¿sí? Van a ver que, si bien no con la formalidad quizás con la que tiene un lenguaje de programación, pero podríamos encontrarle alguna vinculación con algo de lo que contó hace un rato Mario. Van a ver que algunos puntos de contacto le van a encontrar por ahí. La idea del modelado, a nosotros, digo a nosotros, a Santiago y a mí en particular, es una unidad que nos gusta, nos parece interesante. Creemos sinceramente que para la gran mayoría de ustedes, no para todos, pero para la gran mayoría de ustedes creemos que les vamos a mostrar alguna cosa original. Me parece que es algo nuevo. Después si les gusta o no les gusta, ya es otro precio, pero en principio creemos que les vamos a mostrar alguna cosa más o menos original. Y, perdón, sobre Sí, todo ustedes van a obtener cosas originales como producciones del TP5 en realidad, ¿no? El exactamente. TP4 es como una serie de ejercicios para ir introduciéndose en el mundo del modelado, pero lo que aparece en el TP5, en las producciones que van a hacer ustedes, aparece algo completamente original. Exactamente, exactamente. Entonces nos vamos a meter en el mundo del modelado, al menos, a ver, por supuesto, vamos a hacer una introducción al mundo del modelado, no tampoco se esperen nada así hiperpotente, pero lo suficiente como para que hagan cosas piolas. Van a ver que va a alcanzar con lo que trabajemos hoy bueno, vamos a trabajar en esta unidad, digamos, para hacer algunas cosas bien interesantes. De hecho, lo mencionábamos en el chat, también lo mencionó Rosana más temprano, este programa, este software al que hicieron referencia en uno de los papers, el Modelus, nosotros lo vamos a usar, de hecho, así que nos vamos a divertir un poco con eso. Bueno, nos vamos a meter entonces un poco en el tema de modelado. Yo voy a hacer primero dos comentarios, o un par de comentarios así como muy generales. El modelado, históricamente, los que conocen un poco de la parte computacional saben que el modelado de situaciones está como muy en la esencia del trabajo con computadoras, pero nosotros en esta materia en particular no nos metemos en la cuestión de modelado tanto en sí mismo porque sea una cuestión tan intrínsecamente relacionada con lo que es el mundo de la computación, sino que nos metemos en el mundo del modelado porque es un elemento central en las ciencias naturales. Y entonces, en ese sentido, es como un elemento que marida muy bien, porque va perfecto para un enfoque computacional, porque está muy en su raíz, pero al mismo tiempo forma
ideológicamente, si ustedes quieren, o sea, conceptualmente forma una parte central de lo que es las ciencias naturales y por lo tanto uno esperaría que formara una parte central de lo que es la enseñanza de las ciencias naturales. Yo creo, o sea, lamentablemente en el profesorado no tenemos una formación general en cuestiones de epistemología, el único de los profesorados que tiene una materia obligatoria que aborda cuestiones epistemológicas es el profesorado de física, lamentablemente. Yo creo que estaría muy bueno que todos los profesorados tuvieran una materia de epistemología para discutir algunas cuestiones de qué es esto de cómo se hace ciencia. ¿Sí? ¿Alguien decía algo? Sí. ¿No es, no es optativa para biología ¿Sabes que no lo sé? Me parece que con no, el ¿eh? nuevo plan? Ah, no sé, habría que ver en el nuevo plan cómo les quedó, pero O obligatoria seguro que no es. Sí, sí, sí. Ahí no sabría decirlo eso. Sé que en historia, en la materia de historia de la ciencia del profesorado, se habla alguna cuestión, se hace este enfoque histórico de cómo se va generando el conocimiento científico, pero nada, hay algunas cuestiones epistemológicas que estaría bueno discutir. Sobre todo porque las perspectivas más o menos actuales de la didáctica de las ciencias naturales, muchos diseños curriculares en Argentina y en un montón de lugares del mundo, la comunidad en general de didáctica de las ciencias naturales tiene un gran consenso hoy en día respecto de que las clases de ciencias deberían ser no solamente clases sobre contenidos científicos, sino también deberían ser clases sobre la ciencia. En el sentido de algo en las clases de ciencia tendría que contar de alguna manera cómo es esto ¿a qué le llaman? Como decía Chalmers, ¿qué es esa cosa llamada ciencia? Bueno, eso. Algo en las clases de ciencia tendría que mostrar de qué se trata esto de hacer ciencias naturales, ¿no? Entonces, en ese sentido es que nosotros creemos que sería un aporte importante que todos en el profesorado tuviéramos al menos una pequeña formación epistemológica de base. Pero, bueno, más allá de eso, que ya es una cuestión de gusto que no se excede, algo que en la epistemología de hoy en día, en general, tiene bien en claro, o los modelos actuales de la epistemología de hoy en día, proponen fuertemente la idea de que la ciencia no habla de la realidad directamente. Después podremos discutir de si existe o no existe la realidad y haremos todas las discusiones filosóficas al respecto, pero en principio, de cualquier manera, la ciencia no habla directamente de la realidad, sino que habla a través de los modelos que de esa realidad se generan, ¿no? Esa es un poco la idea. Nosotros no hablamos directamente de las cosas, nos generamos modelos para intentar decir algo de esas cosas, ¿sí? Esos modelos, estos epistemólogos proponen que son como una especie de hecho se usa mucho la analogía de un mapa, ¿no? En el sentido de que un modelo es como un mapa es como una descripción de un lugar que sirve para algunas cosas y para otras no. O sea, tiene algún nivel de detalle, pero fundamentalmente tiene alguna intencionalidad. O sea, el mapa fue diseñado para resolver determinado tipo de problemas. Por ejemplo, un mapa de la red de subterráneos de Buenos Aires me sirve muy bien para decidir cómo hacer las combinaciones, pero probablemente no me sirva si lo que yo necesito es encontrar dónde hay una panadería. O sea, en principio, los mapas son descripciones que guardan algún nivel, de hecho acá algo de vocabulario más técnico, es que guardan algún nivel de semejanza, algún nivel de similaridad, con algún recorte de esa realidad que se pretende representar, ¿no? En ese sentido, dicen estos epistemólogos que los modelos científicos se parecen bastante a un mapa, o sea, dicen algo, tienen algún parentesco, alguna relación de similaridad, tienen alguna relación de semejanza con alguna porción del universo que queremos representar, con algún grado de eficiencia, si ustedes quieren, ¿sí? Y por eso es que, por ejemplo, para representar el mismo fenómeno podemos tener conviviendo diversos modelos distintos, porque cada uno tendrá una intencionalidad distinta, o tendrá un recorte distinto, o tendrá un grado de apego distinto en función probablemente de distintas necesidades. Y eso es lo que hace que no necesariamente siempre el modelo más preciso quizás o el que mejor ajusta sea siempre necesariamente el que más se use, ¿no? Uno de los ejemplos clásicos, creo que ya lo hemos mencionado alguna vez, es en física. Nadie pone el grito en el cielo porque se enseñe la dinámica newtoniana. Sin embargo, desde el principio de 1900, que sabemos que la dinámica newtoniana no es el mejor modelo para describir estas situaciones. Hay un modelo mejor, pero la verdad que el modelo newtoniano es lo suficientemente bueno, sirve, funciona y da un marco de referencia piola para resolver un montonazo de problemas. Entonces, en términos generales, para esas situaciones
se usa perfectamente. Y así ustedes podrán en sus disciplinas seguramente rescatar algunos modelos que por ahí no son el último que está aceptado por la comunidad científica y que se sigue usando, ¿no? O seguramente podrán rastrear en la progresión de materias que van cursando en su licenciatura, que quizás en las iniciales abordan un determinado modelo, que después lo complejizan o lo cambian por otra a medida que van avanzando la carrera, ¿sí? Y eso no significaba que lo que le enseñaron en la primera materia estuviera mal, simplemente que tenía una utilidad más reportada, ¿no? Se sigue esto más o menos que estoy diciendo, ¿verdad? Sí. Hay cosas en el chat, perdón. Ahí yo agrego algo, no, yo estaba escribiendo el chat, iba agregando cosas a medida que ibas hablando. Agrego algo mientras por ahí alguien hace alguna objeción, alguna pregunta. Cuando estén enfrentándose con el TP5, donde ustedes tienen que hacer un modelo propio, se van a enfrentar con este desafío de intentar usar un modelo científicamente correcto según la disciplina que ustedes están estudiando o la que ya estudiaron, y usar un modelo que se adecue más a la situación eh, escolar áulica de los destinatarios a quien está dirigido, ¿sí? A veces el modelo es extremadamente complejo y es difícil hacer una actividad donde se aborde toda esa complejidad al mismo tiempo. Se me viene a la mente algunos simuladores, por ejemplo, que han usado para el TP3, que eran muy complejos y elegían alguna dimensión o alguna parte, digamos, del simulador para hacer una actividad porque también se les hacía muy complejo abordar todo lo que aparecía en el simulador. Piensen que acá no hay un simulador hecho, sino que ustedes van a construir un modelo y ustedes podrían incluir determinadas dimensiones o determinadas características de lo que están modelando o no. Entonces, es frecuente a veces que ustedes traten de agarrar algún modelo que vieron en alguna materia disciplinar, digamos, y lo tratan de llevar al TP5, así como está el modelo tal cual, con las ecuaciones, etcétera, y por ahí eso no termina siendo complejo porque ese modelo es difícil de construir. Exactamente, sí, sería una transposición didáctica. Bueno, Diego va a saber más sobre esto, pero yo lo que estoy diciendo es una adecuación del modelo, no es una transposición didáctica, es una adecuación de un modelo científico a un modelo escolar. Esto que decía Diego recién, no todos los modelos, no todos los mapas son igual de buenos. Depende para qué quiere usar el mapa, o depende para qué quiere usar el modelo, usar un modelo más complejo, uno menos complejo, uno que tenga más información, uno que tenga menos información. ¿Suena difícil? Sí, es difícil. Ya llegaremos, ya, no se preocupen. Es difícil porque es difícil limitarse uno y construir a ese modelo, pero Sí, quizás lo más difícil es que obviamente para construir el modelo van a tener que transitar una etapa fuertemente matemática, ¿no? Para hacer esa conjugación de elementos y poner a relacionar las distintas variables. Eso quizás es lo más complejo. Lo importante, como dice Santiago, es que podamos identificar quizás una situación sí, abordar una situación bastante cotidiana, bastante próxima a lo que sería la realidad de ese grupo de estudiantes al cual vaya dirigido, de manera que podamos poner en juego allí esos principios, leyes científicas que se adecúen al nivel educativo en el que están los chicos y que se adecúe también a poder dar solución o respuesta o comprensión de esa situación que ustedes hayan seleccionado para analizar a partir del modelo, ¿no? Entonces, por ahí está la clave de hacerlo más o menos complicado el trabajo que ustedes vayan a llevar adelante ahora. Pero bueno, igual no se preocupen excesivamente porque ahora ya estamos hablando, esto que estábamos diciendo recién tenía que ver con el TP5, tenemos todo un TP en el medio antes de llegar a preocuparnos por eso, así que no nos preocupemos en advance. Bien, la cosa es, entonces lo que yo quería simplemente presentarles es esto de que la cuestión del modelado forma parte intrínseca, no de la computación, sino que forma parte intrínseca de las ciencias naturales. Y por lo tanto forma parte de nuestro ámbito de incumbencia directo como docentes de materias de ciencias naturales. Que además está en el núcleo de cosas que se hacen con la computación, nos viene genial y marida muy bien y por eso entra tan lindo en esta materia. Pero
podríamos estar hablando de una materia de, no sé, de la didáctica general, o perdón, de didáctica especial de la química, no trabajaríamos, pongámosle, nada de computación, y igualmente estaríamos hablando de modelos y de modelar. ¿Sí? A eso creo que quede como claro esta idea, ¿no? Que estamos como dándole en el clavo a algo que está bien en el centro de lo que es la actividad en ciencias naturales. ¿Sí? Al respecto, entonces, lo primero que les cuento es que si ustedes entran en el campus virtual, en la pestaña correspondiente al TP número 4, van a ver que tenemos compartidos ahí dos textos. Uno que se llama La noción de modelo en ciencias y otro que se llama Hacia una didáctica de las ciencias basada en modelos. ¿Sí? El primero es de Olimpia Lombardi, el segundo es de Agustina Duris Bravo. Ambos son epistemólogos y investigadores en didáctica de la epistemología. Los dos son argentinos. De hecho, los dos trabajaron, no sé si Olimpia está trabajando en este momento en exactas, pero Agustín seguro que es profe de acá de la facultad, y Olimpia fue bastante tiempo también docente de acá de exactas. Ahora no me queda claro si lo sigue siendo. Nada, son buenos artículos como para dar un marco general. Para los que no estén, digamos, para los que no les huele la cabeza la idea de la epistemología, no hace falta que lean los dos, ¿sí? Los dos artículos son bastante complementarios entre sí, les dan una buena visión en general. Los que les guste mucho el tema, aprovechen y lean los dos, son lindos artículos ambos. Pueden leer el que más les guste de ellos. El de Agustín está bien centrado en la cuestión de las ciencias naturales, y cuál es el papel del modelado en las ciencias naturales, y él hace como una argumentación muy fuerte respecto de el por qué es importante que a la clase de ciencias llegue la cuestión del modelado. Ese es como el perfil del paper de Duris Bravo, mientras que en el paper de Lombardi el eje de alguna manera está puesto en comparar la diferencia que hay entre el modelado en las ciencias formales versus el modelado en las ciencias fácticas, ¿no? O sea, modelado en ciencias naturales versus modelado en matemática, por ejemplo. Bueno, ¿dónde? Dice, ojo, no es exactamente lo mismo modelar en matemática que modelar en una ciencia natural, ¿no? Entonces es muy interesante también porque se mete por ahí, y de hecho a los que vienen de las ramas de las ciencias formales, que por ahí no les interesa tanto el tema del papel del modelado en las naturales, bueno, ahí tienen como un punto de introducción de por qué también para ustedes es interesante la cuestión del modelado, probablemente por motivos distintos de por qué es interesante para los que hacen ciencias naturales, ¿sí? Vamos bien, hasta ahora. Ahí, perdón, sí, me acordé, porque justo mirando ahí vi que está prendida la pantallita de Mario, y me acordé, en el caso de la argumentación del tema del modelado en el área de las formales, ahí sí se parece, tiene algún parentesco con esto de, hay ciertas cosas que tienen que ver con las formas de pensar y la forma de razonar en las ciencias formales, y qué papel tiene el modelado en esos ámbitos, ¿sí? Pero bueno, no importa. Entonces, ahí tienen como dos textos para introducir un poquito algunas cuestiones conceptuales en el tema. Ahora sí nos metemos un poquito más concretamente. ¿De qué se trata esto de modelar? ¿Sí? Yo voy a hacer como una definición recontra con los dedos, pero muy con los dedos. Ustedes después tienen para leer cosas más estrictas. Pero de forma muy con los dedos, nosotros para modelar esencialmente es intentar, vamos a intentar generarnos un modelo que nos permita decir algo útil en el sentido que nos permita operar de alguna manera sobre una situación, la que fuere. ¿Sí? Podemos hacer un modelo de órbitas planetarias, podemos hacer un modelo de crecimiento celular, podemos hacer un modelo de una cinética de una reacción química, podemos hacer un modelo de cómo varía el stock en una empresa en función de las ventas y la producción. El modelo podría ser de lo que quisiéramos, ¿no? Modelar esencialmente va a ser, a los efectos, ahora sí ya estoy hablando un poquito más técnicamente en términos de lo que vamos a hacer nosotros en la materia. Modelar sería esencialmente decidir qué elementos me van a hacer falta para hacer esta descripción, ¿sí? O sea, ¿qué elementos voy a mirar? Eso que uno dice, hago un recorte de la realidad. Bueno, o sea, ¿qué elementos entonces son los que voy a mirar? ¿Cuáles son los que voy a dejar afuera? ¿Qué elementos voy a mirar? ¿Y qué relaciones existen entre ellos? Eso es como a primer orden, una primera definición de modelado.
¿sí? ¿Qué elementos existen y qué relaciones voy a plantear entre ellos? Cuando yo logre ir formalizando esa estructura de elementos y relaciones, entonces voy a ir armando un modelo cada vez más sólido. Y en algún punto, cuando suceda lo que decía Rosana más temprano, cuando aparte a eso lo complementemos con algún pequeño aparataje, pequeño o no, eso dependerá de la complejidad de lo que estén haciendo, pero con algún pequeño aparataje matemático, además vamos a poder hacer que ese modelo tenga como algunas características de predictibilidad y esas cosas que nos gustan tanto a nosotros en ciencias naturales, de poder ver cómo se desarrolla en el tiempo y qué es lo que le va a pasar a eso, ¿no? Entonces, a mí lo que se me ocurrió es que una forma de introducirnos en el tema de modelado es elegir una situación bien simple e intentar hacer un pequeño modelito entre todos, ¿sí? Algo guiado, yo ya lo tengo bastante pensado en la cabeza, así que tampoco es que nos vamos a ir muy por la rama, pero al menos como para empezar a ver, más que hablar en el aire de qué es el modelado y qué son las variables de nivel y qué son las variables de flujo y cómo... No, algo más, hagamos una pequeña situación, lo ilustramos con una pequeña situación, hago como una introducción. En esta introducción hay algunas cosas que van a quedar un poquito en el aire, pero no importa, porque un ratito después los agarra Santiago y él sí se mete con algunas cuestiones más técnicas de por qué a esto le llamamos variable de flujo, por qué a esto le llamamos variable de nivel, ¿sí? ¿Qué dice por acá? Bien, perfecto. Entonces, nos metemos directamente en una pequeña situación de modelado. Acá lo que les voy a pedir yo, seguramente voy a estar compartiendo pantalla, así que cuando alguien quiera hacer un comentario, una pregunta, lo que sea, habilite directamente el micrófono y mándese, ¿sí? No cuenten por ahí con que estoy leyendo el chat, así que... Sí. Igual me mantengo atento al chat, pero Bárbaro, bárbaro, está pero, bueno que digamos, pero interrumpan. igual no hay ningún drama que se manden e interrumpan, ¿sí? Acá... No es un tema complicadísimo, pero la primera impresión es que es una cosa difícil. Después van a ver que no es tan difícil, ¿no? Anda bastante bien, pero la primera vez dice, esto que me están metiendo acá, sobre todo cuando lleguemos al punto de las ecuaciones diferenciales, pero no se preocupen. Vamos a... Shh, no digas eso. No se preocupen, no se preocupen. Bueno, entonces voy a compartir la pantalla. Denme un segundín. ¿Dónde estáis? Quiero decir que en esta práctica y en la que viene no vamos a resolver ninguna ecuación diferencial. No. Ninguna ecuación diferencial ha sido Quiero aclarar. nada durante la Ninguna ecuación filmación de diferencial ha esta, sido resuelta durante estas prácticas. de la filmación de esta práctica. ¿Sí? Exacto. Bien, ¿están viendo la pantalla o no? Sí. Sí, una Sí, pantalla sí, en se blanco, ve. básicamente, Sí, con un sí. editor de Sí. cosas. Bien, perfecto. Sí. Pues ahora me voy a acomodar un poquitito. Bueno, entonces, vamos a empezar. A mí lo que se me ocurrió, podríamos usar cualquiera en realidad, pero a mí se me ocurrió la charlé más temprano con Santiago, a ver si le parecía bien a él, un problemita bien sonso. Acá le pido perdón a los y las biólogas y biólogos porque vamos a hacer un modelo muy con los dedos, muy de físico metiéndose en biología, así que los invito y las invito a corregir todo lo que quieran, pero igual vamos a un modelo hiper simple, ¿sí? Vamos a un modelo hiper simple. A mí se me ocurrió hacer un modelo... Diego, yo Sí, estoy viendo una Una línea línea blanca. blanca. Sí, yo también. una línea blanca. Pensé que era ¿Eso es lo que estoy compartiendo en este momento? Ajá, Sí, bueno. una línea blanca en el centro de la pantalla. Wow. El modelo es sencillo, no es tan No sencillo. es tan sencillo. Una línea blanca. No se ve. Bueno, a ver, dejo de compartir y vuelvo a compartir. Sí. El modelo que vamos a construir Ahora sí, ahora es, ahora sí. es sencillo, Mira pero cómo me viene hace una bien para... trampa. Me lo acepto cuando lo pongo en un lugar y no en el otro. Bueno, está bien. Listo. Déjame que me lo acomodo un poquito. Me obligó a ponerlo en otra ventana. Ahí está. Bueno. Bueno, entonces, el modelo que a mí se me ocurrió compartir con ustedes, o que charlemos un poquito juntos, es un modelo terriblemente sencillo de predador-presa. ¿Sí? O sea, vamos a imaginar una situación en la que tenemos
dos poblaciones, que una preda a la otra, y quisiéramos ver cómo es la evolución temporal de esas dos poblaciones. ¿De acuerdo? ¿Sí? A mí se me ocurrió trabajar con un caso así como clásico, de hecho me lo copié de uno de los simuladores que usaron para el TP3, uno en el que proponían jugar con ratones y con conejos y con lobos. Conejos y lobos. Así que bueno, listo, usemos conejos y lobos. Si el simulador dice que hay conejos y lobos, usemos conejos y lobos. ¿Sí? Entonces, voy a empezar con lo siguiente. Yo voy a meter por acá a los conejos. Se ve lo que estoy escribiendo, ¿no? Sí, una cajita celeste que dice conejo. Bien, conejos. Vamos a poner un poquito más grande. Capaz si pones pantalla completa en el navegador, se ve mejor. Sí, es que vos sabés que me complica ¿No? una cosa la distribución, pero a ver. ¿Ahí mejoró? No, ahí no cambió. No cambió nada. Ya está pantalla No. completa acá. Ah, bueno. Bueno, agrando un poco el zoom de la pantalla. Listo. Bueno, entonces, supongamos que yo digo, quisiera llevar la cuenta. Sí. A ver, un detalle. F11 nos apuntan acá. ¿Cómo? F11, apretar la tecla F11. Pero es que no quiero perderme las barras de herramienta. Necesito poder operar Ok. sobre esto. Pero bueno, no importa. Ahora, igual por ahora lo único que dice es un recuadro con conejos. No va a ser mucho más complejo, Bien. no se preocupen. Hay muchas formas de modelado distinto, hay muchos estilos de modelado distintos. Nosotros vamos a referirnos en el contexto de esta materia, por una cuestión pragmática, a uno en particular, para no hacer toda una teoría del modelado. ¿Sí? Nosotros vamos a referirnos a un tipo de modelado que se llama modelado dinámico, ¿sí? En donde lo que nos interesa fundamentalmente es analizar cómo va evolucionando en el tiempo un determinado sistema. ¿Sí? Esa evolución en el tiempo no va a estar centrada en los elementos por separado, sino que va a estar centrada en variables macroscópicas. Por ejemplo, quisiéramos tener la evolución en el tiempo de la cantidad de conejos que hay en este sistema o de la cantidad de lobos. ¿Sí? O sea, no queremos mirar qué es lo que le pasa a cada conejo individualmente o qué es lo que le pasa a cada lobo individualmente, que se podría, hay otras formas de modelado que permitirían hacer eso, por ejemplo, el modelado multiagente, pero nosotros no vamos por ese lado. Nosotros ahora vamos a trabajar con uno que lo que mira son cantidades macroscópicas. ¿Sí? La suma de, bueno, cuántos conejos tengo, cuántos lobos tengo. ¿Sí? Vamos a empezar por ahí. Entonces, supongamos que tengo una variable que va a ser la cantidad de conejos. ¿Sí? En nuestro sistema, y seguramente en un rato voy a tener una segunda variable, cuando lo empieza. Una cosa que van a notar es que una de las gracias que tiene la forma de modelado que les vamos a ir compartiendo es que es muy modularizable. O sea, yo puedo ir diseñándolo de a poco y después ir agregándole nuevas complejidades sin tener que cambiar mucho lo que ya tenía. ¿Sí? Entonces, puedo decir, primero armarme cómo es la dinámica del crecimiento y muerte de los conejos y después le puedo agregar los lobos, por ejemplo, para ver qué le agrega al sistema el hecho de tener lobos. ¿No? Bueno, entonces, supongamos que tengo estos conejos. Me voy a olvidar por un ratito de los lobos. Intentemos primero pensar qué le pasaría a estos conejos si no tienen el problema de sus predadores y, en principio, asumiendo que no tengo mayores problemas de recursos. Estos conejos no tienen problema para comer, no tienen mayores problemas de espacio, porque, como siempre, quiero empezar con un problema lo más sencillo posible. No me quiero complicar la vida en el primer paso. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podríamos, les pregunto a ustedes, ¿cómo podríamos decir de qué manera crece la población de conejos? A ver, así en el aire, ¿no? De manera coloquial. ¿Cómo podríamos decir de qué manera crece la población de conejos? Para empezar a modelar algo al respecto. De forma exponencial. Ah, está muy bien. Fíjense, lo que Débora acaba... Débora, fuiste, ¿no? Me pareció que se encendió el cuadradito amarillo por ahí. Creo que hablamos varios al mismo tiempo. Bien, lo que Débora acaba de proponer, fíjense, es interesante, es el resultado. Ella dice, yo que conozco el problema, ¿sí? O que me hago una idea de más o menos cómo funciona esto, ya sé que estos conejos se van a... si yo miro el crecimiento a lo largo del tiempo, espero ver un crecimiento exponencial. Perfecto. Y entonces acá es donde voy a introducir el primer elemento de esta forma de modelado que nosotros les vamos a proponer. Nosotros tenemos que, en esta forma de modelado, Para, no mira... Perdón. Sí, decime. Decime.
No, digo, vos decís perfecto. Yo preguntaría, no soy de la disciplina, ¿por qué no crece linealmente? ¿Por qué crece exponencialmente? Perdón, capaz que no. A ver, ¿alguien se anima a contestarle a Santi? ¿Por qué Ahí, sabe. exponencialmente y no linealmente? Ahí está. Probablemente hayan más crías. Ay, se cortó todo, no escucho nada, perdón. Acá dicen por el chat, porque tienen más hijos de los dos iniciales. A ver, alguien que me lo desarrolle un poquitito. Convénzanme que el crecimiento, me gusta lo que dijo Santi, convénzanos de que el crecimiento de los conejos va a ser exponencial. Bueno, la parte ecológica no es mi rama, pero lo que pienso La mía tampoco. es... No, pero yo soy bióloga, eso está mal. No, pero a priori lo que pienso es que al no tener otras limitantes, como mencionaba Diego, la primera tanda de conejos va a tener crías, luego van a tener crías esa tanda más la anterior, entonces eso va a hacer que vaya siendo exponencial y no lineal. Bien. A lo largo del tiempo. Bien. Es lo que pienso igual. No sé si es Perfecto. correcto. Bien, no, pero a ver, pero entonces fíjense, porque acá es donde, con esto que acaban de decir, nos estamos metiendo en serio en el nudo de nuestro problema o de nuestra situación. ¿No sería interesante que yo no tenga que saber que el comportamiento de estas cosas me va a dar un resultado exponencial? ¿No sería interesante poder decir las cosas en términos de lo que acaba de comentar Priscila, por ejemplo, y que el resultado sea que el crecimiento de los conejos me dé exponencial? O sea, por ahí yo puedo describir cuál es el proceso que está ocurriendo en lugar de tener que saber de antemano cuál es la foto completa de esa situación. Porque claro, uno puede decir, en el caso de las poblaciones de conejos, quizás el problema es muy sencillo y no en la cabeza rápidamente sí, esto va a pasar tal cosa. Pero por ahí si yo tengo un problema más complejo, no es tan obvio cuál va a ser el dibujo final que tiene esa evolución. O peor o mejor todavía, si yo en el paso 1 ya estoy diciendo cómo va a ser la evolución completa de ese sistema, fíjense que le estoy quitando toda posibilidad de dinamismo al sistema. No le estoy admitiendo que en el medio pueda haber algún cambio de condiciones. No estoy, o sea, ¿qué sé yo si en algún momento no hay algún cambio? Por ejemplo, si yo puedo trazar en el primer paso cómo va a ser la evolución completa del sistema, en realidad la temporalidad de esa evolución es ficticia. Yo ya en el paso 1 sabía todo lo que le iba a pasar. ¿Sí? O sea que estoy diciendo que yo en el paso 1 tenía un conocimiento completo del problema, de todas las variables que iban a cambiar de las que yo decidí trabajar, pero tengo un conocimiento completo de cómo se van a comportar esas variables en todo de acá al infinito tiempo futuro, digamos, ¿no? Quizás una cosa que sería interesante es poder ver si yo no puedo describir qué es lo que está pasando en este momento y dejar que el propio simulador, por decirlo de alguna manera, dejar que el propio modelo lo vaya haciendo evolucionar esa situación y que me muestre el resultado. Y bueno, por supuesto, yo esperaría que en una situación como esta, el resultado que me muestre es un crecimiento exponencial. Pero la gracia sería que yo no se lo tenga que decir, porque los conejos no saben que tienen que crecer exponencialmente. Ellos hacen algo. El crecer exponencialmente es una consecuencia de eso que ellos hacen. Pero lo que ellos hacen es otra cosa. Se parece más a lo que contaba Priscila. ¿Sí? ¿Notan un poco a dónde empezamos a ir con esto? Nosotros quisiéramos poder describir qué es lo que está pasando y ver cómo eso solo va desarrollándose y nos muestra qué es lo que sucede. Si quieren, en un vocabulario más matemático, lo que nosotros estamos intentando hacer es una descripción diferencial del problema. Quisiéramos poder decir qué es lo que ocurre en este instante y ver que la integración de esa descripción diferencial la haga después un software, digamos. ¿Sí? Bien, entonces, empecemos a pensar algo parecido a lo que decía Priscila recién. ¿Cómo podríamos describir cómo van a crecer estos conejos? Por ejemplo, les tiro una pista para que no tengan que estar así colgados de todas las lianas. Yo podría decir, bueno, quizás estos conejos, porque lo sé o porque lo propongo para ver si funciona, tienen una cierta tasa mensual de reproducción, de crecimiento. ¿No? Podría tener ese dato o podría proponerlo.
¿Suena razonable? Yo desconozco completamente cómo es la vida de los conejos, así que no sé proponer una tasa de reproducción que sea realista, pero pongámosle que una población de conejos puede aumentar ¿cuánto? ¿20% mensual? ¿10% mensual? No tengo idea. ¿5% mensual? Biólogos help. Biólogos help. Bueno, si nadie se queja, pongo un 10% y listo. ¿Les parece? Necesita la presencia de un biólogo en el pasillo 4. Bien, entonces, supongamos por decir algo que queremos decir, listo, yo sé que, o propongo en mi modelo, que estos conejos van a crecer a un ritmo de 10% mensual. ¿Sí? Entonces me voy a agregar por acá en algún lado. No sé, podría tener una tasa de crecimiento de los conejos, qué sé yo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Que va a ser del 10%. ¿Sí? Entonces, yo voy a agregar acá unos números que en un ratito los voy a borrar, pero es para tener alguna referencia. Si yo tengo que la tasa de crecimiento es del 10% mensual, por ejemplo, ¿no? Y que en un determinado momento tengo, no sé, 200 conejos. ¿Sí? Ese mes, ¿cuántos conejos aumentan? ¿En cuánto aumenta la población de conejos? 20, ¿sí? O sea que a esta caja que me guarda la cantidad de conejos que tengo, a lo largo de ese mes le tengo que meter 20 conejos más, ¿sí? Entonces podríamos, yo sé que estoy haciendo quizás algunas cosas que son a primera vista demasiado largas, pero van a ver que tiene algún sentido pensarlo de esta manera. Entonces pongamos que el aumento de los conejos, ¿sí? Entonces este mes será de 20. Igual los conejos tienen como 7, son grandes, son como las ratas, te estás quedando un poco corto con el 10%. Bueno, por eso pedíamos asistencia. Bien. Tenemos estos conejos que, bueno, no importa, ponele si Eso querés. significaría que tuviesen un conejito cada parejita. Además, Claro. son parejas, son 2, entonces serían cada 2, ahí hay un par, ¿no? Son 100 conejos. Creo que tienen 20, cada 20 días y tienen 8 conejos por camada. Ponele. Bueno, Ok. aumentemos un Porque poco tuve entonces. conejos por eso. Si quieren, si Claro, quieren tienen un entonces le cambio el número, sí, epa, que me mandé. Perdón, Diego, Sí, Sí. vos presuponés que no hay ningún predador, que no se mueren. es lo que conté Sí, recién. sí, sí, sí. Lo que estamos empezando ahora es, una de las gracias de esta forma de modelado, es que uno la va modelando modularmente. Y el predador se lo voy a agregar después, pero se lo voy a agregar cuando primero ya tenga claro más o menos cómo es el comportamiento normal de la población de conejos. Cuando Ok. ya sepa cuántos nacen y cuántos se mueren Edén. solitos, después le meto a los lobos. Como si estuvieran solos en el mundo. Exactamente, y después le Es meto a el los lobos. Edén, es el Edén de los conejos. Ok. ¿Sí? Bien, si les gusta ponemos un número más alto. Acá me Supónganse dicen que aumentan un 4 a 12 50% por crías. mes. 4 a Igual 12 pensá, claro, si son 100 los que se reponen en un mes y tienen 7 cada uno, 100 por 7 son 700. Y voy a tener Claro. 700, 800, 900 conejos después, el primer Bueno, mes. igual, para no ponernos números tan altos, permítannos una pequeña... Bueno, vos pediste. Sí, Son está bien, conejos pero no con problema importa. de Ya fertilidad. está, es para hacer el juego este nomás. Supongamos que le decimos que tiene una tasa de crecimiento, si no les gusta, podría hacer esto, pero hacer no una tasa de crecimiento mensual, por ahí es una tasa de crecimiento semanal. Deja todo como está, digo. Deja que todo, ¿Sí? todo como está y listo. Entonces, Sí, mensual. listo. Fíjate. Entonces, tenemos un 50%. Eso significa que a lo largo de este mes, esta cantidad de conejos que tengo acá se tiene que ver incrementada en, por ejemplo, 100, si era de un 50%. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿por qué no pones ¿por qué no pones la función exponencial? Es el crecimiento. Porque, fíjate, recordá lo que les mencioné hace 2 minutos. ¿Sí? Poner la función exponencial implica que vos sabés de antemano cómo es el resultado de la evolución de este sistema. Y eso tiene 2 defectos, tiene 2 problemas. Y un tercero que después lo voy a meter, pero el primero tiene 2 problemas. El primero es que vos podrías tranquilamente no saber cómo evoluciona este problema en el tiempo.
Pensá, en cuanto le compliquemos un poquitito la dinámica a este sistema, ya no es tan obvio cómo va a evolucionar en el tiempo, ¿no? Eso es lo primero. Y lo segundo es que si vos de entrada ya sabés que ese es el comportamiento del sistema, lo que estás diciendo es que vos sabés todos los parámetros que van a influir sobre ese problema de acá a infinito de tiempo, o sea, durante todo el tiempo de desarrollo de ese sistema. O sea, no estás permitiendo que haya ninguna modificación de manera dinámica mientras este problema esté evolucionando. ¿Sí? O sea, si yo ya sé que es un exponencial, listo, no tengo nada para decir. El exponencial, sé que hoy hay 7, mañana va a haber tanto, pasado mañana va a haber tanto, y dentro de un mes va a haber tantos otros. Ahora, ¿qué pasa si en el mes, o sea, cuando yo le quiera meter los lobos, por ejemplo, fíjate, cuando yo le quiera meter los lobos me van a cambiar cuántos de estos bichos están muriendo por mes, ¿sí? Ahora, yo de entrada ya dije que esto era un exponencial, ¿cómo le meto los lobos ahí? Y en otro término, menos los que mueren, menos el término de mortalidad Bien, mensual. pero fíjate, a ver, de vuelta, vamos de vuelta acá. ¿Sí? Fíjate la pregunta que nació a partir de lo que comentó Priscila más temprano. Yo les dije, o más que la pregunta, la situación. Lo que a nosotros nos va a interesar ahora es olvidarnos momentáneamente de las ecuaciones horarias, o sea, de estas funciones en función del tiempo que nos permiten describir la situación para todo T de un problema. Lo que vamos a pensar es, no podremos, o sea, fíjate lo que sea, los conejos no saben que su comportamiento es exponencial. Lo que los conejos hacen en un determinado momento es reproducirse a una cierta tasa. La consecuencia de eso tiene un comportamiento exponencial. ¿Sí? Entonces, ¿no estaría bueno poder escribir un modelo en donde yo lo que digo es qué es lo que está ocurriendo en un momento y que el comportamiento exponencial sea la consecuencia de eso que yo le estoy poniendo? ¿Sí? Porque de hecho, así es como funcionan en serio las ecuaciones de las ciencias naturales, ¿no? Uno lo que realmente sabe, en general, es cómo se comporta, cómo cambian los elementos de un sistema instante a instante. Y para obtener la ecuación, si vos querés la ecuación horaria, lo que uno hizo fue integrar esas ecuaciones diferenciales, asumiendo que hay ciertas cosas que se van a mantener constantes. ¿Sí? Pero en términos generales, si vos, no sé, mirá yo hablo de física porque es como el campo en el que me manejo con más lo tengo más a mano, pero vos agarrás cualquier materia de física y mirás, por ejemplo, cómo son las ecuaciones que se escriben. Las ecuaciones que se escriben son ecuaciones que te dicen qué es lo que está ocurriendo en ese momento, cómo cambia tal cosa en función de tal otra, cómo cambia esto en función de esto otro. Cuando yo voy adicionando eso instante a instante a lo largo del tiempo, lo que obtengo es un comportamiento emergente, obtengo algún tipo de función que me muestra cómo se desarrolló ese problema. Pero la gracia, o más que la gracia, la idea que nosotros estamos proponiendo es, a mí no me hace falta saber cómo es el comportamiento final de ese sistema. Lo que nosotros vamos a intentar acá es describir qué es lo que está ocurriendo en cada instante y dejar que ese comportamiento final sea el resultado. ¿Sí? ¿Se entiende un poco a dónde estoy apuntando con esta idea? ¿Sí? O al menos dame una licencia para ver si se los puedo convencer. Sí, voy a esperar porque si no... Porque para sacar la exponencial fui y conté cuántos conejitos, y voy contando, y de ahí veo a qué se ajusta y ahí, o sea, y vi a qué se ajustó el crecimiento de los conejos, y se ajusta una función exponencial. Entonces ahí es donde... Está bien, pero es que vos acá lo estás mirando con tus ojos de profesional, con tus ojos de experta. O sea, vos ya sabés que el resultado de esto es una exponencial. ¿Sí? Si vos mirás, yo hasta ahora no dije nada de una exponencial. Yo todo lo que dije es que tengo una cierta cantidad de conejos. Tendría que tener un lugar, un laboratorio donde hago reproducir conejos y veo cómo va cambiando el número poblacional. Pero fíjate, fíjate que yo estoy mirándolo más conceptualmente. Perdón, ¿decías algo? ¿Alguien dijo algo? Perdón. No, que yo propongo, no sé, si podés seguir un poquito con tu modelo, porque hay alternativas, pero no veo terminar la idea. ¿Cómo vas a representar esto del aumento sin decir que es exponencial, sino mostrando que la tasa es de tanto? Perfecto. ¿Podés seguir un cachito y así lo vemos? Dale, perfecto. Entonces, estábamos en este paso, ¿no? Digo, tengo una cierta tasa, esa tasa implica estas cosas que están acá. Entonces, en principio, yo lo que puedo decir, voy a introducir solo un poquito de simbología que después con Santiago la van a desarrollar un poquito mejor. Entonces, yo lo que voy a decir es que
hay algo que está haciendo aumentar la cantidad de conejos que tengo, ¿sí? A ese aumento en la cantidad de conejos, digo que entran 100 por mes o por lo que sea. Déjenme que meto algún simbolito adicional por acá que me sirva. Acá, vamos a usar este. Bueno, esto van a ver con Santiago dentro de un rato que se usa una especie de analogía hidráulica en donde uno dice, tengo una variable que me mide la cantidad de cosas como si fuera el nivel de agua en un tanque, ¿sí? Cuando está más lleno es que hay más cosas, cuando está más vacío es que hay menos cosas. Ese nivel de agua en un tanque tiene como una cañería de entrada manejada por una canilla. Este moñito acá representa una especie de canilla, ¿sí? Entonces, en función de si esta canilla está muy abierta o si esta canilla está poco abierta, es si el ritmo al que esta caja se llena es más rápido o es más lento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este momento particular, si yo le saco una foto en este momento al problema, esta canilla está metiendo 100 nuevos conejos en esta caja, ¿sí? En este momento particular. Si lo miro dentro de un mes, estarán metiendo una cantidad distinta, pero en este momento particular, está metiendo 100 conejos en la caja por mes. ¿Vamos bien hasta acá en lo que estoy representando? Entonces, ahora, fíjense, esta idea, ¿cómo sé que se meten 100 conejos por mes? Usando estos elementos, ¿cómo llega a que eran 100 por mes los que se están metiendo? Porque sé que tengo 200, dijimos que la tasa era del 50%, y entonces digo, bueno, si uso este 50% sobre este 200, sé que me están entrando 100 conejos por mes. Entonces, eso lo voy a representar simplemente diciendo, bueno, eso significa que para calcular cuántos conejos por mes están entrando, yo voy a usar la cantidad de, digamos, la tasa de crecimiento y voy a usar también la cantidad de conejos. O sea, este 100 por mes surge de hacer alguna operación matemática, si ustedes quieren, entre la cantidad de conejos y su tasa de crecimiento. ¿Sí? Entonces ahora fíjense, una vez que llegué a este punto, entonces digo, ok, pero esa vuelta es una vuelta general. Es independiente de si tengo 200 conejos, de si tengo 1000 conejos o de si tengo 20 conejos. Si yo sé que la tasa de crecimiento es de tanto, simplemente hago esta misma operación entre la tasa de crecimiento y la cantidad de conejos que tenga en ese momento, y eso me va a decir cuántos nuevos conejos voy a tener en el problema. Díganme si no me siguen, por favor. Con lo cual, yo me voy a permitir borrar el número, porque ahora ya el número pasa a ser irrelevante. Lo que me interesa es la lógica de lo que estamos haciendo. La lógica de lo que estamos haciendo es que yo puedo calcular cuánto aumenta la cantidad de conejos mes a mes, simplemente mirando la cantidad de conejos que tengo en ese momento y esa tasa de crecimiento que o bien la sé de antemano o bien la estoy proponiendo yo, no importa. ¿Vamos bien? ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? Bien. Entonces, ahora fíjense, imagínense que yo esto, ahora lo puedo meter en un software de computadora, que lo que hace es hacer sistemáticamente esta cosa que yo les acabo de contar. Mira cuántos conejos hay, lo multiplica por la tasa de crecimiento y le suma lo que hay, es esa cantidad. Y lo vuelve a hacer cíclicamente una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Lo hace tantas veces como uno quiera. ¿Sí? Entonces, fíjense que ahora sí, usamos lo que decía Mariana hace un rato, que es esto de yo me imagino qué es lo que le va a pasar a este problema. ¿Sí? Si yo hago esa cosa que acabo de contarles, yo sí me puedo imaginar que si le digo, graficame la cantidad de conejos en cada paso, o sea, graficame la cantidad de conejos a lo largo del tiempo, como el ciclo, fíjense que acá se parece un poco a lo que nos mostraba Mario antes de esto de hacer ciclos y ir repitiendo la misma operación. En cada uno de estos ciclos se va a incrementar la cantidad de conejos en función de lo que diga esa cuenta. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Bien. Entonces, dos cosas, y ahora me meto en un detalle que me parece fundamental. La primera es, conejos, fíjense que es una variable, y acá es donde hay una diferencia respecto de lo que preguntaba Mariana. Entonces, conejos, yo no la estoy calculando directamente, yo no estoy diciendo cuánto valen la cantidad de conejos a lo largo del tiempo, que sería tener una ecuación exponencial.
Yo lo que estoy diciendo es cómo se incrementa la cantidad de conejos en cada turno, en cada vuelta, en cada ciclo. ¿Lo ven? O sea, conejos es una variable que se va acumulando. Yo no estoy diciendo cuánto vale instante a instante, lo que estoy diciendo es cómo cambia instante a instante. ¿Sí? En este caso, en cada instante, aumenta en un cierto porcentaje de su propio valor, porque así es como se nos ocurrió modelar el caso de los conejos. Podríamos usar otras formas de otras estructuras de relación. ¿Sí? Entonces, esto instante a instante aumenta de esa manera. Ahora, por supuesto, si yo esto lo dejo correr, dejo que la compu haga varios ciclos y que me grafique, lo que espero ver es un comportamiento exponencial. ¿Sí? Pero fíjense que no me hizo falta a mí decirle que el comportamiento iba a ser exponencial. Yo todo lo que le dije es, mirá, tengo un caso en el que la cantidad aumenta de manera proporcional a lo que hay. Claro, un matemático me va a decir, sí, pero esa es la definición de una exponencial. Bueno, está bien, pero yo podría no haberlo sabido. Yo no estoy diciendo cómo es el resultado de lo que estoy haciendo. Yo lo que estoy describiendo es cómo crece instante a instante este problema. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Bien. Una cosa donde creo que le agrega un primer escalón de interesitud a todo esto. Supónganse que como esto es computacional y yo tengo un montón de herramientas piolas, yo pudiera agregarle a esto una perillita en algún lado, hago así el gesto para que se haga, una perillita en algún lado, ¿sí? Con la que yo puedo manejar la tasa de crecimiento. ¿Sí? Puedo aumentarla, puedo disminuirla, puedo hacerla más grande, puedo hacerla más chica. Y que entonces pongo a correr el software que mira cómo van creciendo la población de conejos, y mientras está ocurriendo esa corrida del software, me dedico a cambiar la perillita. Digo, mira, ahora de pronto quiero simular que mejoré las condiciones de contorno. Y entonces la tasa de crecimiento de los conejos mejoró, porque ahora quiero decir que están mejor que antes, tienen mejores condiciones que antes. O al revés, digo, no, ¿sabes qué? Quiero simular que ahora están peor que antes, que hay algún problema y quiero bajarle su tasa de crecimiento. Como este programa lo único que hace es, en cada instante, mirar cuántos conejos había, mirar cuál es la tasa de crecimiento en ese momento y decirme para esos datos cuántos nuevos conejos va a haber en el sistema, no le importa si la tasa de crecimiento fue siempre la misma, o si a mí en ese momento se me antojó cambiarla. ¿Lo ven? O sea, yo puedo operar de manera dinámica sobre este sistema, y el sistema solo, por la forma en la que lo programé, solo va a reaccionar a esa diferencia. Sí, Santi. Perdón, agrego algo. Esto retomo esta discusión que antes no se entendía. Escribir la ecuación exponencial es algo, entre comillas, estático. O sea, vos ya sabés la cantidad de conejos que va a haber para cada tiempo y eso no va a cambiar. En este sentido, esto que está proponiendo Diego ahora, donde vos podés modificar el modelo a partir de agregar algo, hace que el modelo sea dinámico. En el sentido que va a cambiar su comportamiento en función de lo que uno afecta a ese modelo. Sí, exactamente. ¿Sí? No sé si notan, los que preguntaron antes, o por ahí el resto también, que simplemente no preguntó, pero ¿notan dónde está la diferencia entre modelar de esta forma y simplemente decir que el comportamiento va a ser exponencial? No, más o menos. Bueno, dale tiempo, dale tiempo. Bien. Bueno. Seguimos entonces un poquito más. ¿Sí? Bien. De la misma manera que puedo decir cómo aumenta la cantidad de conejos en el tiempo, también podría decir que los conejos en algún momento se van muriendo por muerte natural, qué sé yo. ¿Sí? Entonces podría decir, también debe haber algo que hace bajar a esta variable de nivel. Así como hay cosas que la hacen aumentar, habrá cosas que la hacen disminuir. Entonces podría, me voy a copiar esto para no volver a hacer todo de vuelta. Epa. ¿Qué pasa? Pero tenés que correr el... Sí, pero no me... No, es que cuando justo le enganchás uno de los lugares que tiene... No importa, lo hago de otra forma. Ya entendí. Vamos a dar vuelta. ¿Cómo está ahí la pizarra del aula? ¿Cómo? Sí. La pizarra táctil.
aprovecho este huequito. Yo me tengo que ir. Están grabando, ¿no? La clase. Estamos grabando, efectivamente. Bueno, está muy buena. Bueno, gracias. Yo me De tengo nada. que ir. ¿Ustedes la suben estos días? Sí. Bueno, bárbaro. Muchas gracias. Bien, entonces, así como habrá algo que va llenando la caja que cuenta el contador de conejos, digamos, habrá algo que los irá vaciando. Y de vuelta, ahora podremos decir de qué manera se está vaciando la cantidad de conejos. Por ejemplo, podríamos hacer algo similar a lo que ya tenemos y proponer, bueno, habrá una tasa de mortalidad de los conejos, ¿sí? ¿Me siguen, no? Sí. No me está funcionando. Vamos a hacerla por acá. No quiero perder mucho más tiempo con esto, pero podrían imaginarse que voy a hacer algo similar a esto, simétrico con esto, del lado de la muerte de los conejos. ¿Sí? De vuelta, ¿cuál es la gracia de esto? Yo ahora puedo poner esto a correr en un programa, ¿sí? Y el propio programa va a mirar instante a instante cómo es la evolución de este sistema. Ahora, supongamos que quiero decir, no, bueno, pero la gracia de todo esto era que yo quería ver la evolución de una población que tiene un predador, que alguien preguntaba hace un rato, pero ¿no le vas a poner un predador a esto? Sí, pongámosle un predador a esto, por ejemplo. Podría agarrar un segundo bloque, ponerlo en algún lado, y decir, también tengo lobos. ¿Sí? Por supuesto, los lobos también tendrán algo que los hace crecer. ¿Sí? Tendrán algo que los hace decrecer. Perdón. Sí. También se podría poner, por ejemplo, se podría poner una trampa, ¿no? ¿Qué quiere decir una trampa? En los conejos. Sí, vos podés modelar. Vos podés modelar todo lo que tengas ganas, por supuesto. O sea, vos podés decir, los conejos pueden morirse por múltiples cosas distintas. ¿Sí? Claro. Efectivamente, cada una de ellas requerirá su propio pedacito, digamos, en el modelo. ¿Sí? Claro. Efectivamente. Fíjense, después acá ya viene, estos ya son detalles de modelado. Por ejemplo, vos podrías decir, yo quiero modelar explícitamente por separado los conejos que se mueren por muerte natural, de los conejos que caen en una trampa, de los conejos que son comidos por los lobos, por ejemplo. Entonces vas a hacerle 3 flechas de salida distintas, quizás, cada una de ellas, que te diga cuántos son los conejos que se caen en cada una de esas categorías. ¿Sí? Otro podría decirte, no, mira, a mí no me interesa modelar con tanto detalle esta cosa. Yo lo que voy a decir es, mira, en términos generales, los que se mueren porque se caen en una trampa, o los que se mueren de muerte natural, para mí entran en la misma bolsa. Entonces hago solo una canilla que me sintetice todos los que se van por ese lado. O sea, cuánto detalle le das o cuánto detalle no le das depende exclusivamente, es lo que decía Santiago más temprano, depende exclusivamente de para qué querés usar este modelo y cuánto lo querés complejizar. Si vos querías estudiar algo en donde conocer el impacto de los que se caen en una trampa es importante, vas a generarle una rama específica a ese modelado. Si para vos eso es un detalle, es una de las múltiples causas de mortalidad de los conejos que a vos no te van a interesar particularmente, porque a vos en realidad lo que te interesa es ver cómo es la dinámica de los conejos y de los lobos, no todas las otras cosas, y bueno, meto en una bolsa todas las otras causas de fallecimiento de los conejos, ¿sí? Le doy una tasa de muerte que tenga en cuenta todas esas cosas, lo meto como una cañería de salida y me concentro en la que me interesa a mí. Esas son decisiones de diseño. ¿Sí? Y hay un tercer caso posible que es, empiezo con una situación fácil y cuando más o menos la tengo resuelta, digo, bueno, y ahora desagrego y digo que en realidad también se me mueren conejos porque se caen en una trampa. Bueno, entonces ahora que ya tengo todo el otro armadito, le agrego esa nueva situación. Esta idea de que estos sistemas lo que van haciendo es mirar instante a instante qué elementos están influyendo para calcular cuál es la nueva población, te da a vos la versatilidad de poder ir agregándole estos elementos modularmente. ¿Sí? Y van a ver ahora cuando se pongan a resolver problemas concretos. ¿Sí? Bien, solo hago una cosa más
Bueno, no lo voy a desarrollar completo al modelo, solo les quiero mostrar que seguramente uno podrá decir que de la cantidad de lobos que haya en un determinado momento, probablemente dependa la cantidad de conejos que se mueren. ¿Ven esta flecha que acabo de agregar? Esta flecha es la que me vincula estos dos elementos del sistema, por ejemplo. ¿Sí? De la cantidad de lobos que haya, dependerá cuántos conejos se mueren, seguramente. ¿Cómo? Bueno, ahora después lo modelaremos, ahí hay que ver cuál es la fórmula, no importa. Pero conceptualmente, estos diagramas que hacemos acá todavía no se meten mucho con las ecuaciones. Lo que hacen es mostrarnos cuál es la relación entre los elementos. ¿Qué cosas influyen sobre qué cosas? ¿Vamos bien? Sí, preguntaban en el chat si estabas programando o es un diagrama. Por ahora es un diagrama. Es un diagrama, pero los que han hecho algo de programación saben que el diagrama es la primera fase de un proceso de programación, probablemente. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, la gracia de todo esto es que una vez que uno establece todas estas relaciones, y una vez que le podemos traducir esto en ecuaciones, que me diga, bueno, y concretamente cómo calculo esto otro, que en general no son cosas tan complejas de calcular cuando uno las mira modularmente. O sea, la gracia de estas cosas es que cuando uno mira por separado cada una de estas relaciones, las relaciones no son tan complejas de calcular. No son fórmulas súper complicadas en general, las fórmulas parciales. ¿Sí? Y como esto después uno lo mete en un programa, en un software, y el software va encargándose solo de ir resolviendo parcialmente toda esa multiplicidad de cosas y darme finalmente cuál es el resultado, yo me desentiendo del proceso matemático en algún punto. ¿Sí? Entonces, dos cosas y con esto ya le doy el pase a Santiago que se mete con algunas cuestiones más jugosas. Dos cosas. Esto que nosotros les vamos a proponer ahora, tiene dos grandes aspectos. Por un lado, el software que vamos a utilizar, que es el Modelus, en donde uno este diagrama que hace después lo termina volcando en el Modelus y transformándolo en algo que efectivamente la compu puede ir resolviendo, nos permite a nosotros diseñar nuestros propios simuladores. Porque van a ver que el Modelus después les permite poner perillitas, imágenes, agujitas que se mueven, cosas, o sea, les permite hacer una interfaz a través de la cual interactuar con ese modelo. Y por lo tanto, una de sus funciones es la de diseñar un simulador. Ustedes van a poder usar el Modelus y este proceso para diseñar sus propios simuladores personalizados, que resuelvan la situación que ustedes quieren resolver, más allá de si está o no está en el FED, por ejemplo. ¿Sí? Ustedes se hacen el que se les antoje, dentro de, bueno, las habilidades que cada uno tenga para administrar los elementos del software. Eso por un lado. Y es el uso que nosotros vamos a promover fuertemente en el TP5, ¿sí? Porque, nada, es una buena forma de meterse en este tema. Ahora, hay un segundo aspecto que a nosotros conceptualmente nos resulta muchísimo más importante que usar esto como un fabricador de simuladores. Simplemente que no le vamos a dar tanta bola por una cuestión pragmática. Ustedes están recién aprendiendo a modelar, están recién aprendiendo a usar este tipo de herramientas, no queremos complicarles excesivamente la vida, pero sí queremos que lo tengan como picando por ahí, porque es algo que nos gustaría que ustedes cuando se dediquen, cuando lleven algo de esto al aula, puedan dar un pasito más. A nosotros nos gustaría pensar que algo de todo esto puede llevar a que en algún momento ustedes se animen a llevar al aula no el simulador ya prefabricado que ustedes hicieron, sino que se animen a llevar el proceso de modelado, o sea, que involucren a sus alumnos en modelar cosas, porque de eso se trata hacer ciencias naturales muchas veces. ¿Sí? O sea, a ver si podemos animarnos a que nuestros propios alumnos modelen cosas. ¿Sí? Pero bueno, probablemente el primer paso sea que ustedes modelen y se diseñen sus propios simuladores, pero en algún momento sería bueno llevar algo de esta actividad de modelado al aula. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Sí. Esencialmente porque ese trabajo de construir un modelo se relaciona mucho y se vincula mucho con lo que hacen los científicos, ¿no? Construir modelos para intentar abordar la realidad. Exactamente. Bueno, entonces. No, perdón. Bien, no sé si... Sí, nada con eso. Voy a dejar de compartir. Bien, por supuesto esto que dije acá está, entiendo perfectamente que todos digan, che, estamos súper en el aire, no tengo claro absolutamente nada. No hay problema, porque acá viene en su ayuda
Santiago. Bien. En el modelo no van a ingresar los diagramas. Los diagramas nos van a permitir establecer un lenguaje en común para poder pensar y justamente construir modelos. Vamos a compartir pantalla. A ver. Y una pregunta más. ¿No es Sí. medio complicado? O sea, vos tenés que poner las fórmulas individuales. Sí, pero un alumno de tercer año ¿no es medio complicado esa fórmula? Momento. Una cosa es cómo se construye el modelo, y otra cosa es cómo usamos esto con los estudiantes. Si vos usás esto como una herramienta de autor para hacerte vos tu modelo, y ahí a partir de hacer un simulador, vos le ofrecerás al estudiante algunas perillitas, algunas cosas para que ajuste, pero claramente no va a estar tocando las ecuaciones. El siguiente paso que le proponía Diego es, capaz los estudiantes sí podrían meter mano en esas ecuaciones y escribirlas. Por ahí yo no pensaría, digamos, una actividad donde le daría a los estudiantes una hoja en blanco y digo, bueno chicos, a ver ahora todos pueden hacer un modelo. Porque eso es muy complejo. A ustedes les va a llevar tiempo, ustedes son expertos en una disciplina y van a aprender a modelar con algún caso, alguna porción del universo de su disciplina. Y son expertos, ustedes saben cómo se debería comportar y les va a costar hacer ese modelo. Pero sí podría, yo me imagino, alguna actividad donde le das un modelo armado y le propones a los estudiantes que hagan alguna modificación, o que modifiquen algo, o que complejizan un modelo más sencillo, y que a partir de ahí puedan modificar alguna fórmula o agregar alguna fórmula extra. Y una cosa más, igual, fíjense un detalle, vos decías, las fórmulas no son muy complicadas, depende, porque, por ejemplo, es muy complicado si vos querés que de entrada te planteen, si estás pensando que el problema de crecimiento de la población es una ecuación exponencial. Ahora, si vos lo que querés es ir a una cosa conceptualmente mucho más importante, que es, no, mirá, lo que tenemos es una población que en cada paso aumenta un porcentaje de lo que hay. No es una operación matemática complicada, de hecho es una operación matemática hiper simple, es multiplicar lo que tengo por un porcentaje. Quiero decir, es un contenido de matemática del primer año del secundario. Entonces, fíjense que justamente una de las cosas que nos ofrece esto es cambiar la escala en la que estamos hablando. Yo puedo abordar este tipo de problemas y no me tengo que andar metiendo en ecuaciones exponenciales y entender cómo se manejan las sucesiones aritméticas, las sucesiones geométricas, las progresiones. No, simplemente puedo ir a la base del fenómeno. La base del fenómeno es mucho más sencilla. Tengo una cosa que aumenta proporcionalmente a lo que tiene. Fíjate que conceptualmente es más importante eso que la ecuación exponencial. Porque lo que importa es que tengo una población que tiene esa característica. ¿Sí? Es lo mismo que, y lo mismo va a pasar para las otras disciplinas o para los otros ejemplos que se nos ocurran. En general lo que te vas a encontrar es que esta forma de encarar el modelado tiene, desde un punto de vista matemático, la ventaja de que en general las ecuaciones parciales que describen cada una de las relaciones independientemente de las otras son ecuaciones mucho más sencillas que la ecuación sintética que estamos acostumbrados a escribir, que representa todo el problema en una única ecuación. Eso por un lado. Por otro lado, también te vas a dar cuenta que como cada una de esas ecuaciones parciales está vinculada a una relación específica entre dos variables a las que vos trabajaste en darle nombre, o sea, vos se supone que estás trabajando el modelado con tus alumnos, el modelado es, a ver, ¿qué es lo que está ocurriendo en este paso? ¿Cuál es la relación entre esta cosa y esta otra? Entonces, en general, la fórmula que describe esa relación es una fórmula que no es tan compleja y que está más o menos a la altura de lo que los pibes pueden trabajar. Así que ahí te vas a encontrar con que no tenés tantos problemas con llevar eso. Y el tercero es, mirá, y esto ya es si querés más una cuestión de opinión mía, pero tengo sustentos para sostenerla. Alguien también te podría decir, yo por ejemplo te podría decir, mirá, y en algún punto se justifica si llevar algo de esta complejidad al aula, dado que genuinamente ahí estaríamos haciendo algo que se parece a lo que se hace en ciencias naturales y a cómo se manejan los modelos en ciencias naturales. ¿Sí? O sea, ahí hay algo de lo que realmente es interesante en ciencias naturales que empieza a jugar en el aula. Pero igual, de vuelta, estamos recién en la introducción, ni siquiera han visto cómo funcionan estos modelos, entonces por ahí todavía no tienen muy en claro de qué estamos hablando. Esperen un toquecito más a ver cómo empiezan a funcionar estas cosas, y ahí esperemos, le van a ver alguna cosa más interesante. Bien.
Yo lo que voy a introducir son específicamente diagramas de Forrester. Recién Diego en su introducción empezó a hacer algunos esquemas, algunos diagramas. Yo voy a introducir formalmente el diagrama de Forrester, que nos va a permitir a nosotros hablar sobre modelos, pensar sobre modelos, pensar sobre relaciones entre variables, y después cuando tengamos que construir el modelo y programarlo, nos va a ayudar un montón, porque de hecho nosotros vamos a dar como pautas o reglas de cómo se pasa del diagrama a las ecuaciones directamente, pero la idea del diagrama permite, digamos, pensar un sistema dinámico a partir de un esquema bastante sencillo, con cosas estáticas, ¿sí? Estableciendo nada más que relaciones entre variables, ¿sí? Para eso, los diagramas de Forrester usan una analogía hidráulica hídrica, donde, y acá hice una captura de pantalla de un simulador conocido que veía ya hoy a esta altura por la mayoría de los estudiantes que están acá, donde hay un tarro con agua, hay una canilla que ingresa el producto o agua a ese tarro, y hay otra canilla que saca producto de ese tarro, ¿sí? Ahí nosotros vamos a llamar al tarro que junta esa sustancia o ese elemento, vamos a llamarlo variable de nivel, básicamente porque pensamos como que es un tarro que tiene un nivel. Entonces, midiendo el nivel, vamos a ver cuánto hay de algo. Ahí hay medio de litro de agua, porque tenemos un nivel ahí de costado. Perdón, Y a las otras dos hay canillas... una pregunta para Sí. vos en el chat. Léeme porque no... que no se ve lo que estás compartiendo. Sí, efectivamente la pantalla compartida. No, si lo que estás explicando tiene que ver con esa pantalla que estás compartiendo, porque se ve todo como un rulo, como un 8. Se ve como el fondo de pantalla, me parece que. Perdón, no. Eso, era. Perdón, mala mía. Yo quise compartir. Claro, la ignorancia nuestra de programación es tan grande que capaz eso estaba bien. Claro, quizás ese dibujo era el... Claro, es de la obvio. explicación de obvio todo. que está bien. No cerraba mucho la entrada y salida, pero bueno, en algún lugar es que yo quiero compartir, igual no importa. Quiero compartir toda la pantalla, así puedo dibujar, pero no importa. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ok. Entonces tienen esta variable, esto que se llama... Uy. Perdón, acá tienen el tarro con agua, ¿sí? Y tienen arriba una canilla que ingresa agua, en este caso, o algún soluto, y una canilla que extrae agua o líquido de ese tarro, ¿sí? Esta analogía nos va a permitir ahora hacer un diagrama, que vamos a ver, usa esta analogía. Lo que es acumulable, ¿sí? Es lo que vamos a llamar nosotros variable de nivel, y la vamos a dibujar con un rectángulo, como dibujaba recién Diego los conejos. Ese rectángulo es como una caja donde uno puede meter la cantidad de conejos y puede medir cuánto hay, cuánto se juntó de algo, ¿sí? Y a las canillas, que eran unas flechas que había dibujado Diego, vamos a llamar las variables de flujo de entrada, flujo de salida. Si el flujo de entrada es un flujo que nos va a agregar la cantidad de cosas que se juntan dentro de esa caja, dentro de esa variable de nivel. Si es un flujo de salida, es algo que va a sacar elementos de esa variable de nivel, ¿sí? ¿Hasta ahí más o menos? Creo que sí. Sí. Bien, entonces ahora tengo las dos cosas juntas. Tengo la captura de pantalla del simulador, ¿sí? Que creo que ya ustedes ya deben conocer. Y abajo tengo cómo sería el dibujo según los diagramas de Forrester, ¿sí? Hecho con una presentación de diapositivas de Google. O sea, tiene algunas salvedades, ¿sí? Si se fijan, la variable de nivel es un rectángulo. Entonces, hace alusión a la caja donde se junta ese líquido. Y las canillas son flechas, dos flechas dobles, con esa especie de doble triángulo que simboliza la perilla de una canilla que se abre y se cierra, ¿sí? Es como una canilla vista desde arriba, ponele. Y entonces tiene flujo de entrada, flujo de salida. Y después hay unas nubes, que esas nubes, Diego recién nos las estaba dibujando y yo ahora las voy a agregar,
Esas nubes vienen a representar un poco lo que se ve arriba. No sé de dónde viene la canilla, no sé a dónde va la canilla y no me importa. ¿Sí? Entonces es como 3 puntos suspensivos. No sé dónde viene, no sé dónde va, ni me importa. Yo pongo una nubecita y va hacia la nada, hacia la nube misma. El día de mañana esa nube podría ser otra cosa, si hubiese otro tarro o lo que sea, pero en este momento no me interesa, entonces pongo nube, es como un comodín. Bueno, a partir de ahí en adelante no me interesa. ¿Sí? O sea, mi No modelo forma no parte del se modelo. dedica a eso. Exacto. ¿Sí? Entonces, ahí está la analogía hidrodinámica. Y ahora, por ejemplo, yo voy a poner cómo sería un ejemplo de un MRV, tengo un ciclista que empieza a pedalear en algún momento y se dirige en una dirección y en un sentido, y eso yo lo podría bien modelar con un diagrama bastante sencillo. Pongo una variable de nivel que se llama distancia, que básicamente me va a juntar cuánta distancia está recorriendo o a qué distancia está desde el punto de origen que arrancó el ciclista, y la velocidad va a ser ni más ni menos lo que me agrega lo que le agrega más distancia a ese ciclista que va avanzando. ¿Lo ven? Sí. Perdón, me olvidé. Sí. La flecha que no es el reloj de arena, ¿qué significaba? No, el reloj de arena es la perilla de esa. La doble flecha es la variable de flujo. De Es lo flujo que me de entrada y agrega. salida. Pero la Claro, flecha de atrás, digamos. ¿qué flecha de atrás? O sea, yo veo el reloj de arena y esas son las variables. Decís la de la raya roja, la que está abajo, que la velocidad es positiva para allá. No, ¿Esa? No, la flecha blanca, que va de la nubecita a distancia. No, representa una especie de cañería, de tubería. Exacto. Ok. En esta analogía Es como, hidráulica, claro. Es como acá tenés la canilla y tenés la perilla. ¿Lo ves? La perilla es lo de arriba azul y la canilla es lo gris. Entonces, la doble flecha sería la parte gris y la perilla, la parte azul de la canilla, sería ese doble triángulo. Ok. Genial. ¿Ok? Bien. Entonces ahí la velocidad lo que hace es, nos dice cuánta distancia va acumulando para un intervalo de tiempo. Y esto lo tenemos que decir con Diego. Ese intervalo de tiempo lo van a definir ustedes y lo van a dar sentido ustedes. Acá será, no sé, por segundo, por hora, lo que quieran. En el caso de los conejitos será por mes. O sea, ese intervalo de tiempo, ese ciclo, le van a tener que dar ustedes sentido y le van a dar ustedes significado, ¿sí? Pero para el programa, el software es 1, 2, 3, 4, y él no sabe qué significa ese tiempo, si es un mes, un año, un día, un nanosegundo, ¿sí? Eso es algo que van a tener que ustedes agregar después en la interpretación. Este otro ejemplo, por ejemplo, es un ejemplo de crecimiento de bacterias en una placa Petri, por ejemplo. Vos tenés bacterias, tenés una tasa de reproducción y es parecido a lo que pasaba con los conejitos. Mientras más bacterias hay, más se reproducen. Entonces, en definitiva, termina habiendo más bacterias. Entonces, si hay más bacterias, se van a producir más todavía y entonces van a seguir aumentando, ¿sí? Ese comportamiento que nosotros estamos diciendo recién, vamos a ver que después, en definitiva, da un resultado, da un comportamiento como resultado del modelo, algo exponencial. Mientras que este, por ejemplo, no era exponencial, ¿sí? Este comportamiento es un tipo pedaleando, va a cierta velocidad, si está fija la velocidad, medio que la distancia crece de manera lineal, ¿sí? El tipo, no sé, bicicletea a razón de 20 km por segundo, 20 km por hora, bueno, la distancia será cada una hora aumentará 20 kilómetros, ¿sí? En el caso de las bacterias, ese comportamiento no es así, no es lineal. Por eso aparece una nueva flecha, fíjense que acá aparece una nueva flecha, que es la flecha blanca, finita, que no es una variable de flujo, pero esa flecha está estableciendo que hay una relación entre la variable de flujo, tasa de reproducción, y la variable de nivel, que son las bacterias, ¿sí? Entonces, entre esas dos entidades distintas, bacterias y tasa de reproducción, aparece una relación entre ellas, ¿sí? Que después cuando nosotros vayamos al Modelus, se convertirá en algún tipo de ecuación, en alguna relación matemática, ¿sí? Pero en principio, para lo que es el diagrama, está estableciendo que hay una relación entre las bacterias y la tasa de reproducción.
cosa que en el diagrama anterior no había. Antes no había, no es que la distancia modifica a la velocidad a la que va, ¿sí? El tipo pedalea a 20 km por hora y esa velocidad no cambia y no se modifica en función de a qué distancia está. ¿Se entiende esa distinción? Sí, sí. Sí, sí. Bien. Entonces, el diagrama es casi el mismo, nada más que acá aparece una relación extra entre esas dos variables. La variable de nivel y la variable de flujo. En este caso, el flujo de entrada. Algunos comportamientos, por cómo es el diagrama, solamente mirando el diagrama, y ahí fíjense que tiene el agregado de una ecuación. La ecuación nunca va a ser parte del diagrama, ¿sí? La ecuación va a ser algo posterior que va a venir después. Pero acá está puesto los efectos de ilustrar un poco el comportamiento. Y miren que lo que estamos graficando siempre es el valor o la cantidad que hay de esa variable de nivel en función del tiempo, ¿sí? Que es lo que nosotros vamos a querer ver en definitiva. Acá vamos a querer ver que el programa nos devuelva o nos reproduzca un comportamiento de algún tipo, de algún comportamiento conocido, lineal, exponencial, etc. Pero como resultado de interacción entre esas variables. En el caso de la bicicleta, que es el primer ejemplo, hay un flujo, hay un nivel, y dado el flujo y dado el nivel, todo fluye de manera así lineal. Si el flujo está fijo y el nivel solo responde a ese flujo, bueno, el flujo siempre es fijo. En ese caso será como el valor de la pendiente de esa recta, y el nivel va a crecer de manera lineal. En el caso de las bacterias, como les pasaba a los conejos en su Edén, donde además eran inmortales, el flujo ahora depende del nivel. Y fíjense que el flujo se calcula como una constante por el nivel, ¿sí? Esto era muy parecido, digamos, hay un 50% de conejos nuevos por cada cantidad de conejos, entonces SK sería 0,5, algo por el estilo. Si eso es de esa manera, entonces el comportamiento de sí que da este diagrama, o que nos va a dar cuando lo pongamos en un software, va a ser un comportamiento exponencial. Básicamente porque esto es algo que no hicimos, y por ahí, no sé, alguno, capaz que es muy obvio lo que estoy diciendo, pero si había 100 conejos, 200 conejos, y se repuso el 50%, en la primera ronda había 200, en la segunda ronda hay 300, porque aumenté 100. En la siguiente ronda es el 50%, con lo cual ahora pasan de aumentar a 100, pasan a 150, con lo cual ahí de 300 pasa a 450. Y de 450 va a pasar, se agrega la mitad, 225 pasa a 675, si no me equivoco. Entonces, a medida que más nivel hay, más se abre la canilla del flujo. Por eso es que crece exponencialmente. ¿Sí? Estoy explicando muy con los dedos de dónde viene esa exponencial que está ahí abajo. ¿Me siguieron hasta ahí? Sí. Bueno. Y entonces, fíjense que ustedes podrían empezar a hacer diagramas de cualquier cosa con estos elementos. Tienen una variable, que es la cajita, una variable de flujo, y después van a aparecer variables auxiliares o parámetros. Esto yo hasta ahí no me metí demasiado, pero cuando en un diagrama como este aparece algún elemento extra que involucra alguna relación, a eso lo vamos a llamar variable auxiliar o parámetro. ¿Sí? Mi presentación llega hasta ahí, no sé, Diego, ¿cuánto más querés que siga o empezamos a jugar con esto que tenemos acá? No, está perfecto. Yo solo quizás les mostraría una imagen más, pero solo para habilitarles en su espacio de posibilidades algunas configuraciones posibles de diagrama, para que no se... Bueno, es solo eso. Dibujamos una... espera que me fui de la diapositiva, qué tonto. Tengo algo armadito acá. Listo, entonces dejo de compartir. A ver. Déjenme un segundo. Para resumir, variable de nivel es la más importante, que es la que se acumula. Variable de flujo es la que me hace aumentar o disminuir mi variable de nivel. Y después tenemos otras variables que no son de flujo ni son de nivel, que pueden ser variables auxiliares. Y después aparece la idea de parámetro, que es, vamos a ver más adelante, pero el parámetro es algo que no
algo externo que no se ve modificado y que el programa no calcula, sino que uno lo tiene que poner de antemano porque si no el tipo no sabe cómo calcular. A ver, lo primero que quería Perdón, mostrarles... Santiago. Ah, perdón. No, que ahora con lo último que dijo Santiago me entré en confusión. La flechita que no es doble flecha, o sea, la que es flecha simple, ¿es entonces variable auxiliar o parámetros? Porque había notado que eran las dos, pero ahora hiciste la distinción. Pues si quieres dejarlo ahí en el tintero, lo vamos a ver más adelante cuál es la diferencia entre variable auxiliar y parámetro. Ah, buenísimo, listo. O sea, seguro lo importante es que no es de flujo. Esto es lo importante. No es una variable de flujo y no me modifica directamente, no me agrega ni me saca variar nivel. Directamente. Hago énfasis en esa palabra, sí. No, dos cosas solamente quería mostrarles. La primera es, les muestro una imagen, díganme si la están viendo. ¿Sí? Sí. Bien. Sí. La primera es para que intentemos hacer un ejercicio muy breve antes de que les muestre la siguiente imagen de interpretación. Fíjense, acá yo les doy un modelo ya hecho. ¿Sí? ¿Lo podemos poner en palabras a este modelo? ¿Podemos darle texto? ¿Alguien me ayuda con eso? Y tenemos un stock que sería la variable de nivel, que estaría afectada por las variables de flujo, que serían unidades producidas y ventas. Las unidades producidas aumentarían el stock, por lo que tengo entendido, y tiene sentido, mientras que las ventas lo disminuirían, y las ventas al mismo tiempo están afectadas por la demanda que hay. Bien. En general, ¿todos vieron más o menos lo mismo? ¿Sí? Vamos a un par de detallecitos. ¿Sí? ¿Vos, Santi, querías agregar algo? No, iba a recalcar cuáles eran de nivel, cuáles eran de flujo y cuáles eran auxiliares. Acá, Bien. ¿cuál sería la variable auxiliar? La demanda, ¿no? Demanda. Bien. Bien, entonces fíjense, o sea, stock sería la variable de nivel, como bien decían recién, las unidades producidas y las ventas serían las variables de flujo. ¿Por qué de flujo? Porque son las que me dicen cómo cambia el stock, ¿no? Las unidades producidas me dicen cuántas nuevas unidades hay en cada ciclo, mientras que las ventas me dicen cuántas unidades menos tengo en ese galpón cada ciclo. ¿Sí? De hecho, si quisiéramos ser coherentes, yo acá debería haberle llamado unidades vendidas más que ventas, ¿no? Sería como más coherente, llamarlo unidades producidas, unidades vendidas. Entonces ahí queda claro que unas me suman y otras me restan la cantidad de, no sé, televisores que tengo en el stock, en esa bodega. ¿Sí? Y como bien mencionaban, no recuerdo quién contestó recién, como bien decían, acá este modelo me dice que además la cantidad de ventas, al parecer, no es un número así que viene de la nada, sino que tiene algo que ver con otra variable que se llama demanda. O sea, estoy modelando un poquito más. ¿Sí? Mientras que, así como está este modelo, sí, perdón, Santi. No, dale. Mientras que así como está este modelo, las unidades producidas pareciera ser que son producidas independientemente de todo el resto. ¿No? O sea, no hay nada que diga no hay nada que afecte a la cantidad de unidades producidas, ¿no? Se ve que esto es una fábrica que produce una cierta cantidad y eso es independiente de si tiene mucho stock, de si tiene poco stock, de si hay muchas ventas, de si hay pocas ventas, ¿no? No quiere decir que sea realista. Porque esto me da pie para haceros un comentario bien fuerte. Los modelos, cuando uno interpreta un modelo, tiene que tener cuidado en que hay algo que el modelo dice y hay algo que nosotros le agregamos encima. Nosotros podemos conocer el problema, pero cuando nos pidan, che, ¿qué dice este modelo? Lo que nosotros tenemos que mirar es qué es lo que dice ese modelo. En este modelo que está acá, esto es una fábrica en donde las unidades producidas son independientes de todo lo otro que está ocurriendo. ¿Sí? No es completamente no realista, ¿eh? Hay situaciones donde eso es una buena descripción de una situación. Por ejemplo, ¿a alguien se le ocurre una situación que podría describir con esto, en donde lo que se produce es independiente de todo lo otro? Por ejemplo, una actividad en donde tengo una producción, donde mi capacidad instalada de producción está muy por debajo de todos los otros parámetros de la demanda y todo eso, entonces yo siempre estoy produciendo a full.
Yo estoy produciendo siempre a full porque es independiente, no me hace falta mirar las otras cosas, yo sé que las tengo que producir igual porque es todo lo que puedo producir. Por ejemplo, ¿no? Podría ser. O podría ser simplemente que a este modelo le falta complejizar. Medicamentos. ¿Cómo, Ana? Medicamentos, dicen acá. Ah, podría ser. Podría ser. Sí. Sí, yo Podría pensé ser. alimentos también, que por ahí como lleva mucho tiempo el proceso, es difícil ver Bien. cuánto se consumió y cuánto. Perfecto. Vos lo producís al ritmo que podés, medio independientemente del otro, digamos. Perfecto. Entonces, como ven, esto es lo que dice el modelo. De vuelta, uno puede estar más o menos de acuerdo, le puede querer hacer alguna modificación al modelo, pero este modelo dice eso. Y como bien decía Santi, uno ya acá puede identificar algunos tipos de variables. Fíjense, sé que recién estamos empezando, pero alguien podría intentar decirnos por qué no hay una doble flecha entre demandas y ventas. ¿Por qué habremos puesto una flecha simple y no una doble flecha ahí? Chan, chan. Repetí, ¿entre qué y qué? ¿Entre demanda y Entre, ventas? entre demandas y venta, acá hay una flecha simple, no hay una de estas flechas dobles con canillita. ¿Qué significará? Porque influye positivamente. Y no sé, unidades producidas también influye positivamente en stock y la puse con una doble flecha. Ajá. Porque venta no es una variable de nivel, es una variable de flujo. Bien, bien. Ese es un primer buen motivo, porque venta no es una variable de nivel. Y por lo tanto, lo que pasa es que está muy bien la respuesta de Martín, ¿eh? Está muy bien, lo que pasa es una respuesta entre comillas tramposa, porque es una respuesta que me describe la situación, pero no me explica por qué. Porque yo podría decirte, pero ¿y ventas no podría ser una variable de nivel? O sea, si yo le hubiera puesto una flecha doble, ¿no podría ser simplemente que estoy diciendo que en realidad ventas debería ser una variable de nivel? Pero ya te estoy haciendo mucho quilombo, así que no te preocupes, Martín, eso lo dejamos para la próxima. Podría pensar si las ventas dependen, o sea, más ventas, cuanto más demanda, pero para que me enredé yo ahora lo que quería decir. Pero lo que si no vuelve. ¿Sí? No, perdón, no, para que lo vuelva a pensar, espera. A ver, les doy una pista para que, de vuelta, esto es algo, se los pregunto a propósito ahora, porque es lo que les va a causar problemas durante todo su proceso de modelado. Solamente quiero mostrarles que a veces no es tan obvio. Entonces, por ahora les tiro un primer tip y ustedes después lo van a ir trabajando. El primer tip es, las variables de nivel son aquellas de las que lo que conocemos es cómo cambian, no cuánto valen. ¿Sí? Nosotros sabemos cuál es la regla con la que cambian. Por ejemplo, sabemos en términos generales son las variables que se acumulan. ¿Sí? Por ejemplo, stock es claramente una variable acumulativa. Es el resultado de lo que le sumo por fabricación, lo que le resto por ventas. Mientras que la cantidad de productos que vendo, instante a instante, no es una variable acumulativa. Lo que yo venda hoy no tiene nada que ver con lo que vendí ayer. Y lo que vendo mañana no tiene nada que ver con lo que vendí hoy. No son las ventas acumuladas, es la cantidad de cuánta gente entró en el negocio y me compró una tele hoy. 3 personas. Mañana, 2. ¿Tiene algo que ver con que hoy hayan entrado 3? No, no es acumulativa la cantidad de ventas. ¿Se entiende? Entonces, las cosas que son acumulativas, las cosas que son acumulables, van a ir como variables de nivel. Las cosas que no son acumulables no van como variables de nivel. Ahí no necesito llevar toda esta cuenta de cuánto le entra, cuánto le sale. ¿Sí? No va por ahí su cálculo. Bien, y lo otro que queríamos... Fíjense que para calcular el stock en un momento, para calcular el stock ahí en un momento, necesito saber cuántas unidades se produjeron ese día y cuántas se vendieron en ese día para calcular el stock. Entonces, para calcular el stock actual, tengo que saber el stock que tenía ayer y sumarle las unidades producidas y restar la cantidad de ventas que hubo ese día o ese mes. Entonces, el stock sí es acumulable y necesito las variables de flujo para poder calcularla. Bien. Priscila tiene la mano levantada. Sí, capaz estoy confundida igual, pero en el ejemplo que nos había mostrado Santi, ¿no iba una variable auxiliar hacia la variable nivel que era bacterias? ¿O estoy confundida? No era una variable auxiliar, sino que si quieren lo muestro, pero había una flecha que establecía una relación entre la variable de nivel y la variable de flujo. No era exactamente una variable auxiliar.
en una relación entre las mismas variables de flujo y de nivel. Ah, está bien. Bien. Buenísimo. Okay. Sí, Gracias. solo quería mostrarles una cosa más, y ya con esto me callo por hoy. Es una tontera, pero solo quiero mostrarles esto para que vean esta opción. En los ejemplos que venimos trabajando hasta ahora, tenemos que hay o bien una única variable, como en el caso de una única variable de nivel, ¿no? Como en el caso de lo que les mostró Santiago de las bacterias o de los conejos al principio, o bien teníamos dos variables, la de los conejos y la de los lobos, que cada una tenía su propio desarrollo. Estaba la variable de los conejos con su entrada y su salida, la variable de los lobos con su entrada y su salida. Pero podría ocurrir que tengamos problemas. Déjenme un paso antes. ¿Qué pasaba? Los lobos medían cantidad de lobos. Los conejos medían cantidad de conejos. Y en principio cantidad de conejos y cantidad de lobos son cosas completamente distintas. No tienen relación entre uno y otro. Tienen relación indirecta. La cantidad de uno afecta cómo cambia el otro, pero se miden en cosas. Uno se mide en unidades de lobos, el otro se mide en unidades de conejos. ¿Sí? Ahora, a veces nos vamos a encontrar con que tenemos que hacer algunos modelados en donde las distintas cosas que estamos trabajando se miden en la misma unidad. Porque efectivamente ocurre que, por ejemplo, las cosas que se sacan de una cajita entran en la otra, ¿no? Por ejemplo, no sé, si estoy modelando una enfermedad y tengo que una de mis variables es la cantidad de gente sana y otra de mis variables es la cantidad de gente enferma, lo que yo voy a tener es que cuando descuento un sano, sumo un enfermo. ¿Sí? O sea, lo que descuento de uno está entrando en el otro, están medidos los dos en la misma cosa. Entonces, cuando tengo eso, es perfectamente factible hacer esto que les voy a mostrar ahora. Acá. Díganme si lo están viendo. ¿Se ve? Perfectamente factible hacer esto. Sí, se Es ve. decir, que lo que sale de uno de los cuadrados entra en el otro. ¿Sí? Para que pueda hacer esto, lo que tiene que ocurrir es que efectivamente todas las cosas se estén midiendo en la misma unidad, o sea, todo en este caso son personas, y que sea razonable pensar que lo que sale de uno sea lo que está pasando al otro. ¿Sí? Pero es perfectamente factible. ¿De acuerdo? Bien, eso Y solo ya que quería estamos mostrarles. en este modelo, así como está, hay una cantidad fija de sanos que se pueden convertir en enfermos y los enfermos solo se pueden convertir en inmunes. Claro, ese es Acá no hay nacimientos, no hay muertes, no hay nada. Sí, es una enfermedad que lo único que hace es generarnos inmunidades. Esta no parece tan terrible. No hay nadie que se muera. No, bueno, pero no importa. ¿Sí? Nada, no estamos poniendo ningún detalle. Solo quería mostrarles que es posible este encadenamiento de cajitas. ¿Sí? Si usan un caso o usan el otro, depende de lo que estén modelando específicamente y cómo se sientan, cómo puedan describir esa situación. Bien, entonces dejo de compartir pantalla. Esto es todo lo que quería mostrarles. Y ahí se podría, discúlpame, poner una flecha que vaya de sanos a inmunes, que sea vacunados, por ejemplo. Por ejemplo, vos podrías decir, yo tengo también un proceso por el cual puedo pasar directamente de un caso al otro sin pasar por el del medio, ¿sí? Podría tener una flecha que vaya directa. ¿Qué sería, una flecha doble o una simple en este caso? No te escuché, perdón. Yo diría doble. Una doble, exactamente, sería un flujo. Sería un flujo que esquiva al Si cuadrado es del doble, medio. te los saca de sanos y te los lleva a inmunes. Exactamente. Está muy bien. Yo no quiero desarrollarlo mucho más porque cuando tengan que pensar problemas propios, por ahí algún grupo tiene ganas de pensar un problema así medio epidemiológico y ahí pueden jugar con complejizarlo todo lo que tengan ganas. Para ser originales, digo, este año. ¿Qué sé yo? Bueno, listo. Entonces, yo en principio con esto no tengo mucho más para decir. ¿Vos, Santi, querés agregar algo? No, yo lo máximo que haría sería mostrar el TP4, la guía. Bien. Y no, si surge alguna duda así muy emergente en este momento, pero van a ver que el primer ejercicio que les propone la guía, a ver, yo lo tengo abierta. Ya nos mete de lleno en un diagrama. No quiero que se asusten, pero hay un diagrama hecho. Y la idea es que justamente ustedes puedan tratar de traducir en palabras las relaciones que establecen estas variables. Lo primero que podrían hacer es distinguir variables de nivel, variables de flujo y variables auxiliares. Si quieren, acá podemos hablar de la diferencia entre variable auxiliar y parámetro.
pero si quieren lo podemos charlar la clase que viene, así no nos tiramos tanto. Y la idea sería que si hay una relación entre dos variables, debería haber al menos alguna, tiene que tener algún sentido esa relación. Entonces uno debería poder decir una oración por lo menos por cada flecha, ya sea de flujo o las variables con las relaciones con las variables auxiliares. ¿Sí? Acá de vuelta, además, hay relaciones también, inclusive entre variables de nivel y variables de flujo. También. ¿Sí? O sea, sí, el primero es simplemente un problema de esto de ya, jugar un poco a ponerle letra al diagrama y aprovecharlo para identificar cosas. Nada más que eso. Exacto. El segundo ya se pone más peliagudo. Y el segundo es al revés. Hay palabras, hay un texto, y entonces tienen, en función del texto tienen que hacer un diagrama. Claro. ¿Sí? Sí. ¿Dejamos tarea? Y sí, tienen que encarar el problema de halcones y ratones para la próxima. Ok. Es el problema 2, si no Entonces, me equivoco. para la No, próxima no van a ver tengo que tienen que abierta la hacer el guía programa de acá. halcones y ratones, y para es... Exacto. Yo sí, el programa 2. Si se ve en mi pantalla, es el programa 2. Perfecto. Si quieren, para poder compartir el problema 2 y compartir los diagramas, nosotros les dejamos acá una diapositiva colaborativa para poder dibujar ahí mismo. Si quieren, cada grupo se puede agarrar una. Sí, acá tienen estas diapositivas con estos elementos que tienen al costado que pueden copiar y pegar. Y acá, si quieren, se ponen el nombre del grupo. Entonces cada grupo se hace su propio diagrama sin espiar el resto en lo posible. Y la clase que viene discutimos un poco los diagramas en general, las diferencias, las similitudes, etc. Bien. Ahí vi el mensaje de Priscila. Sí, la idea en principio es que hagan el problema 1, simplemente lo hacen para ustedes, para pensarlo un poquitito. El problema 2, les recomendamos que lo hagan en serio, digamos, que se pongan, no es que lo tengan que entregar, pero la idea es que se pongan a hacerlo. Es complejo, ya entramos de entrada, o sea, ya entramos con un problema complicado, ¿sí? Quiero decir, hay que pensarlo, hay que denle vueltas a eso. La idea es que en la clase práctica de la clase que viene vamos a justamente charlar entre todos sobre ese problema. Pero para que tenga alguna gracia, intenten hacer todo lo que les salga. Y traigan todas las dudas y todas las alternativas que se les hayan ocurrido. Y ahí entonces nos ponemos a resolverlo entre todos. Pero es mucho más rico si lo intentaron hacer ustedes. ¿Sí? Y como último detalle, no nos echen la culpa a nosotros. El problema, así como está redactado, a los biólogos y a las biólogas quizás les resulta un poco artificial, ¿sí? Pero acá me voy a excusar al revés de como me excusé antes. Acá no me voy a excusar en nuestro desconocimiento de la biología. Acá les voy a decir que eso que está redactado ahí es literalmente el modelo que propone Lotka-Volterra. Así que, si no están de acuerdo con alguno de los supuestos de Lotka-Volterra, vayan y quéjense ahí, porque lo que está escrito ahí es lo que supone el modelo de Lotka-Volterra. No sé si en ecología hablan de qué está implícito en la fórmula que usan. Miren qué está implícito en la fórmula que usan en Lotka-Volterra. Bien. ¿Sí? El resto que no sabe lo que es Lotka-Volterra, no importa. Ese ratón más y halcón más. ¿Estamos? Bien. ¿Algo más? Sí, de tarea problema 1 y problema 2. Exactamente. Y tenemos hasta el 6 para entregarlo de la observación del site, ¿no? Exactamente, sí. Tranquilo. Tómense esta semana tranquilos para avanzar con eso. Sí. Estuve mirando, hago un comentario general. Sí, claro. Con la devolución de la parte B. Sí. Que dice que a cada uno nos van a asignar a qué grupo tenemos que hacerle la evaluación. ¿Eso dónde está? Está, si vos entrás... ¿O no? Sí, ya está hecho. De hecho, lo mandé por mensaje por foro. Si vos entrás en la pestaña del TP3, vas a ver que hay un link a una planilla a una hoja de cálculo online. Creo que en la segunda pestaña de esa planilla dice coevaluación y están todos los grupos. También está el mismo link en un mensaje de foro que mandé hace no tanto. Así que sí, si no lo encontrás, avisanos, no hay problema. Pero fíjate que está ahí así. Espera que estoy entrando yo ahora. ¿Y dónde
¿Dónde tenemos que escribirlo? En la misma planilla, en la misma pestaña del TP3 vas a ver que hay un foro, que es el foro de las coevaluaciones. Ahí adentro, a cada grupo le armamos un espacio y ustedes tienen que dejar su devolución en el hilo correspondiente al grupo al que le están haciendo la devolución, digamos. Ajá, pero es individual. Ese es individual. Cada uno tiene que hacer las dos coevaluaciones que les piden. Acá tienen la wiki, a quién tienen que coevaluar y el foro donde tienen que colocar las coevaluaciones. Exactamente. ¿Sí? ¿Puedo hacer 2 consultas? Por supuesto. Sí. ¿Puede ser, Diego o Santi, que configuren los foros para que lleguen los mensajes, ya sea cuando arman un nuevo foro, o sea, digamos que sea suscripción forzada? Porque hubo mensajes, o sea, nos habían hecho una consulta al grupo 1 y no lo recibimos porque no nos llegó la notificación al mail, y lo vimos recién cuando entramos al foro. Dale. Esa era una. Y para los foros que siguen, o sea, ahora ya al menos yo me suscribí manualmente. Claro. Y la otra, los comentarios, o sea, la coevaluación que nos hacen los diferentes estudiantes, por ejemplo, a nuestro grupo. ¿Tenemos que responderlas? ¿No tenemos que responderlas? No hace falta, pero también está bueno que generen un diálogo, porque por ahí algunos de los aportes a ustedes les pueden servir, o por ahí alguien le hace una pregunta y a ustedes les copa respondérsela y se genera alguna situación. Así que, o sea, voy por los dos extremos. No es obligatorio responderlo, pero están más que invitados a hacerlo, estaría muy bueno, ¿sí? De paso, hago 2 comentarios al respecto. El primero es, estuve mirando algunas de las coevaluaciones que hicieron nomás, solo por curiosidad, quería ver más o menos qué lo estaban poniendo, algunas estaban bien interesantes. Fíjense en las instrucciones que les dimos en el TP para hacer las coevaluaciones, porque algunas de las coevaluaciones que leí, medio como que tenían un detalle, un problema, y es, no nos interesa mucho que hagan devoluciones en el estilo, me encantó lo que hiciste, esto está buenísimo porque se puede usar para trabajar con los pibes. Esa la verdad que es una devolución de Bailando por un Sueño, no sirve demasiado, ¿sí? Nos interesaría que vayan un poco más al hueso. Si les pareció que estaba buenísimo porque se puede usar en distintos niveles, digan por qué. ¿Qué elemento le están viendo a eso que les dice, che, esto está bueno, se puede servir para tal cosa? O sea, ¿dónde está la parte piola? ¿Sí? Y lo mismo si hay algo que tienen alguna crítica, alguna duda, recuerden, pueden hacer críticas de buena onda, obviamente, pero la gracia es que si ustedes encuentran algo que les parece que se puede criticar, lo pueden criticar, porque no es que con eso le cavan una tumba al grupo receptor. Nosotros tenemos bien en claro que cada grupo hace lo que puede en el contexto de la materia, ¿sí? Uno va a aprender, son cosas que se están aprendiendo, se están desarrollando, y uno hace hasta donde puede, y hace lo mejor que le salió. Entonces, las críticas sirven para que ese grupo sepa que tiene algún punto flojo, pero no es que, no sé, mirá, a este grupo le dijeron que tenía tal error, entonces, chau, ya nos hacemos un puntito en nuestra libreta negra para el profesor de geografía de segundo año. Entonces... No. O sea, crítica desde el uso del simulador, desde la metacognición. Claro. Exactamente, usando un poco los parámetros que estaban en esa rúbrica que aparecía ahí. Entonces, un poco eso, intenten como darle un poquito de vuelo, porque piénsenlo desde la cocina, piénsenlo desde nuestra parte, como los que vamos a mirar sus devoluciones. Sus devoluciones en realidad son una evaluación suya, no del grupo al que están coevaluando. O sea, nos están diciendo a nosotros qué tanto se apropiaron ustedes de los marcos teóricos de la materia para ponerlos en juego a la hora de coevaluar el trabajo de unos compañeros, ¿sí? Entonces, dennos letra en su coevaluación para que podamos decir, mirá, esta gente más o menos casó de lo que estamos hablando, ¿sí? Eso es solamente eso. Tengan en cuenta ese detalle, ¿sí? Eso por un lado. Perdón, Decime. Perdón. Entonces, ¿se supone que también ahí tenemos que citar bibliografía? No hace falta que citen bibliografía, pero sí que en lo que escriben se note que más o menos manejan de lo que estamos hablando. Sí, no hace falta citar. No, lo otro que quería comentarles es que hice una pasadita rápida por los sitios web que habían estado armando. La verdad que muy, muy esforzados en general, me gustaron. Estéticamente estaban muy bonitos la gran mayoría, con onda, bien organizados. La verdad que me gustaron. Estuvieron muy bien. Bien.
Listo, yo en principio no tengo mucho más para comentar. Creo que está Yo bien. tampoco. ¿Sí? Bueno, entonces, si no hay ninguna pregunta o comentario, ya los dejamos tranquilos. Bueno, que tengan buena semana. Bueno. Dejo de grabar. Gracias. Chau, chau. Buenísimo, Gracias. buena semana. Nos vemos el lunes. Nos vemos. Chao, chao. Hasta luego. Chao, chao. Bueno. Estamos. Hasta luego. Una consulta. Sí. Ya, pará, ya podés cortar la grabación si querés. Ya corté la grabación. ¿Eh?